Esta sirvienta humilde le tapa la boca a un millonario en su coche. Segundos después, él descubre la razón y queda en shock. Comenta con una calificación del 0 al 10 para mi historia. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. Rosalba, de 30 años, frotaba el asiento trasero del vehículo importado con movimientos circulares, intentando remover una mancha persistente del cristal. El paño húmedo dejaba rastros de espuma mientras se estiraba para alcanzar el rincón más lejano. Le dolían las rodillas contra el cuero suave de los asientos, pero necesitaba terminar ese trabajo antes de que alguien notara su tardanza. El estacionamiento subterráneo de la residencia era silencioso. Solo el eco de sus propios movimientos reverberaba por las paredes de concreto. Fue entonces cuando escuchó los pasos apresurados acercándose. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del conductor se abrió con fuerza. El hombre, un tal Emiliano de 30 y tantos, entró en el vehículo sin mirar atrás. Sus dedos ya marcaban un número en el teléfono mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió. Rosalba sintió su cuerpo entero agarrotarse de miedo. Estaba agachada en el asiento trasero, invisible para él a través del vidrio polarizado que separaba los compartimentos. Su corazón latía tan fuerte que parecía imposible que él no la escuchara. El coche comenzó a moverse. Ella contuvo la respiración, sus manos apretando el trapo de limpieza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por la ventana veía las luces del estacionamiento quedando atrás. El vehículo aceleró por la rampa de salida. Emiliano hablaba por teléfono sobre un contrato que necesitaba cerrar en 1 hora, su voz firme y decidida. Rosalba cerró los ojos con fuerza, intentando decidir qué hacer. Si revelaba su presencia ahora, él podría pensar que era un intento de asalto. Podría llamar a los polis. Perdería el trabajo. Perdería la única fuente de sustento que tenía para cuidar de su hija, Lupita. Las calles pasaban rápidamente por la ventana. El coche cortaba el tráfico de la gran Ciudad de México con agilidad. Rosalba permanecía inmóvil, su cuerpo encogido contra el asiento. Fue entonces que notó algo extraño. Emiliano se llevó la mano a la frente, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Su voz, al teléfono, se escuchó arrastrada por un segundo. Parpadeó varias veces, como si intentara enfocar la visión. Los dedos que sujetaban el volante parecían menos firmes. La memoria volvió como un golpe. Pocas horas antes, ella estaba limpiando el pasillo del 2º piso cuando escuchó voces alteradas provenientes del cuarto principal. La puerta estaba entreabierta. Ella no quería escuchar, pero las palabras llegaban demasiado altas para ignorar. La esposa del empresario, una tal Jimena, gritaba sobre documentos, sobre cambios en el testamento, sobre años de matrimonio tirados a la basura. Rosalba continuó pasando el trapo por el barandal, fingiendo no oír nada. Pero entonces vio algo que hizo que se le revolviera el estómago. Jimena bajó las escaleras usando guantes finos de goma, cargando una botella de agua mineral. Sus movimientos eran calculados, precisos. Entró en la cocina y Rosalba vio a través de la puerta de vidrio cuando ella abrió la botella y vertió algo de un pequeño frasco dentro. Jimena cerró la botella nuevamente, sacudió el líquido con cuidado y colocó todo en una hielera pequeña. Después retiró los guantes y los escondió en el bolsillo del vestido. Sus ojos encontraron los de Rosalba por una fracción de segundo. Una mirada gélida, amenazante. Rosalba bajó la cabeza rápidamente y continuó limpiando, sus manos temblando. Ahora, dentro del coche en movimiento, ella veía a Emiliano llevar la botella a los labios. La misma botella que había sido colocada en el portaobjetos del vehículo por la mañana. Él bebió un largo trago mientras viraba bruscamente a la izquierda. Su cabeza se balanceó nuevamente. Sus ojos parpadeaban sin control. El coche osciló peligrosamente entre los carriles de la avenida. Rosalba vio el cruce acercándose.
El semáforo estaba en rojo, pero el coche no disminuía la velocidad. Otros vehículos cruzaban el frente. Un camión venía por la derecha. Emiliano parecía no ver nada de eso. Sus reflejos estaban lentos, confusos. Su mano se resbaló del volante por un instante. Sin pensar, Rosalba se lanzó hacia adelante. Su mano cubrió la boca de Emiliano con fuerza. La otra jaló el brazo de él. Él pisó el freno por instinto, asustado con el toque inesperado. El coche derrapó, los neumáticos chillando en el asfalto. Paró a centímetros del cruce. El camión pasó rugiendo frente a ellos. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Emiliano se giró lentamente. Sus ojos desorbitados encontraron los de ella. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces él explotó. Sus manos agarraron las muñecas de ella con fuerza, alejándola. Las palabras salieron en ráfagas furiosas. ¿Quién era ella? ¿Cómo había entrado allí? ¿Qué pensaba que estaba haciendo? Él ya tomaba el teléfono para llamar a la tira, acusándola de allanamiento, de intento de robo. Rosalba intentó hablar, pero las palabras se atragantaban en la garganta. Lágrimas corrían por su rostro. Ella apuntó con el dedo tembloroso hacia el asiento del pasajero, donde la botella de agua reposaba inocentemente. Consiguió empujar las palabras hacia afuera entre sollozos. Vio cuando Jimena colocó algo en la bebida. Estaba limpiando el pasillo. Oyó la discusión sobre el testamento. Vio los guantes, el frasco, todo. Emiliano se puso pálido. Su mano soltó el teléfono, que cayó en el asiento con un golpe sordo. Él miró a la botella, después a ella, después a la botella nuevamente. Preguntó con voz ronca cómo ella estaba segura. Rosalba contó todo lo que había visto y oído, cada detalle grabado en su mente por el miedo. Confesó que no había hablado antes porque necesitaba el trabajo, porque tenía una hija de 4 años que dependía de ella, porque nadie creería en una simple empleada contra la palabra de la esposa de un empresario poderoso. Emiliano pasó la mano por su rostro. Miró alrededor como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Los síntomas que sentía tenían sentido ahora. El mareo, la visión borrosa, los reflejos lentos. Él tomó la botella con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Pidió que ella no contara nada a nadie. Aún no. Necesitaba estar seguro antes de actuar. Necesitaba pruebas. El coche volvió a la residencia por una entrada lateral. Rosalba bajó rápidamente y retornó al trabajo, sus piernas aún temblorosas. Emiliano subió para el despacho cargando la botella. En los días siguientes, ella continuó limpiando los mismos cuartos de siempre, pero sentía el peso de un secreto que amenazaba con sofocarla. La esposa del empresario la observaba con ojos estrechos siempre que pasaban una por la otra en los pasillos. Algo había cambiado. El aire de la casa estaba pesado, cargado de una tensión que hacía cada respiración parecer difícil. Rosalba comenzó a tener pesadillas. Soñaba que perdía el trabajo, que su hija empeoraba, que no conseguía pagar los medicamentos. Despertaba sudada en medio de la noche, el corazón acelerado. Durante el día mantenía la cabeza baja y trabajaba en silencio. Pero sabía que algo terrible estaba por venir. Podía sentirlo en las sombras que parecían alargarse por las esquinas de la residencia, en la forma en que Jimena sujetaba las tazas de té con fuerza demasiada, en las miradas que Emiliano lanzaba a la mujer cuando pensaba que nadie estaba viendo. Una semana después del incidente en el coche, Emiliano recibió un sobre manila en su despacho. Dentro había un reporte detallado sobre el contenido de la botella de agua. Las sustancias encontradas allí eran conocidas por causar somnolencia profunda, pérdida de coordinación motora y, en dosis mayores durante la conducción de un vehículo en alta velocidad, consecuencias irreversibles. El papel temblaba en sus manos mientras leía. La mujer con quien había compartido 10 años de vida había intentado matarlo.
El empresario se encerró en el despacho durante 3 días. Rosalba continuaba limpiando los pasillos, pero ahora percibía cosas que antes pasaban desapercibidas. Jimena recibía llamadas telefónicas frecuentes y siempre se alejaba para atender, su voz baja y tensa. Cierta tarde, mientras limpiaba la sala de estar, Rosalba vio a través de la ventana cuando un coche paró frente a la residencia. Un hombre elegante descendió y fue recibido por Jimena con un abrazo que duró demasiado tiempo para ser apenas amigable. Rosalba fingió no ver nada, pero su corazón aceleró cuando reconoció al visitante. Era el socio de Emiliano, aquel que aparecía en las fotos enmarcadas en el despacho, sonriendo al lado del patrón en inauguraciones y eventos. Los dos entraron en la residencia conversando bajo. Jimena llevó al hombre hasta la biblioteca en el segundo piso. Rosalba subió discretamente para limpiar el baño próximo. No quería escuchar, pero las voces atravesaban la puerta de madera. Discutían sobre documentos, sobre porcentajes de participación en la empresa, sobre cuánto tiempo aún tendrían que esperar. El socio parecía impaciente. Decía que el plan había fracasado y que necesitaban una nueva estrategia. Jimena lo calmó, su voz suave pero determinada. Habló sobre otras posibilidades, sobre accidentes que podrían parecer naturales, sobre la fortuna que dividirían así que todo estuviera resuelto. Rosalba sintió un escalofrío recorrer su espina. Se apoyó contra la pared del pasillo, el trapo de limpieza cayendo de sus manos temblorosas. Cuando el socio se fue, Jimena bajó las escaleras con una expresión serena en su rostro. Pasó por Rosalba sin decir una palabra, pero sus ojos contenían una frialdad que hizo a la empleada encogerse. En aquella noche, Rosalba mal consiguió dormir. Llegó en casa y abrazó a la hija con fuerza, la niña de 4 años reclamando que la madre estaba apretando demasiado. La niña estaba más pálida que lo normal, su respiración un poco jadeante. Rosalba preparó el remedio y sentó en la cama al lado de la hija hasta que ella adormeciera. Miró alrededor del pequeño cuarto que llamaban de hogar. Las paredes descascadas, el techo manchado por la humedad, la ventana que no cerraba derecho, todo era tan frágil, tan precario. Un único error y perderían hasta aquello. En la mañana siguiente, Emiliano llamó a Rosalba hasta su despacho. Ella subió las escaleras con las piernas bambas, temiendo lo que vendría. Cuando entró, lo encontró sentado detrás de la mesa de caoba, los ojos rojos de cansancio. Había papeles esparcidos por todas partes, tazas de café vacías acumuladas en el rincón. Él pidió que ella cerrase la puerta y contase nuevamente todo que había visto y oído. Cada detalle, por menor que fuera. Rosalba repitió su historia, esta vez incluyendo lo que había presenciado en el día anterior. El encuentro secreto entre la esposa y el socio, las palabras sobre nuevos planes. Emiliano quedó aún más pálido. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana, las manos cruzadas en las costas. Permaneció en silencio por largos minutos. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Contó que había contratado un investigador particular. Las descubiertas eran devastadoras. Jimena y el socio mantenían una relación hace más de 2 años. Encontraban en un departamento discreto en la zona sur de la metrópolis. Había registros de transferencias bancarias sospechosas, documentos forjados, planes para asumir el control total de la empresa. Rosalba escuchó todo en silencio, sin saber lo que decir. El hombre a su frente, tan poderoso y admirado, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Él se volvió para ella con ojos mareados. Agradeció por haber salvado su vida. Dijo que no sabía lo que habría hecho si ella no estuviese en aquel coche. Rosalba bajó la cabeza, incómoda con la gratitud. Murmuró que había hecho apenas lo que cualquier persona haría. Él sacudió la cabeza.
Ni toda persona tendría coraje de actuar, especialmente corriendo el riesgo de perder todo. Emiliano pidió que ella continuase trabajando normalmente, pero que quedase atenta a cualquier movimiento extraño. Sería sus ojos y oídos dentro de la residencia mientras él resolvía la situación. Rosalba concordó, aunque el miedo la consumiese por dentro. En los días siguientes, la tensión en la casa se tornó insoportable. Jimena comenzó a hacer preguntas sobre la rutina de limpieza, sobre cuáles cuartos Rosalba accesaba, sobre lo que ella veía durante el trabajo. Sus ojos estudiaban cada reacción, cada palabra. Una tarde, Rosalba estaba limpiando la cocina cuando Jimena entró abruptamente. Cerró la puerta atrás de sí y apoyó en ella, los brazos cruzados. Preguntó con voz helada lo que la empleada había contado al marido. Rosalba fingió no entender, sus manos continuando a lavar la vajilla en la pila. Jimena avanzó, agarrando su brazo con fuerza. Repitió la pregunta, esta vez con rabia evidente en la voz. Rosalba se alejó, su cuerpo presionado contra el mostrador. Juró que no había hablado nada, que apenas hacía su trabajo. Jimena estudió su rostro por largos segundos. Entonces soltó el brazo de ella con un empujón. Dijo que si descubriese que Rosalba estaba mintiendo, haría cuestión de destruir su vida. Conocía personas influyentes. Podría garantizar que ella nunca más encontrase empleo en lugar algún. Y en cuanto a aquella hija enferma, sería una pena si algo aconteciese con la niña por falta de tratamiento adecuado. Las palabras eran una amenaza clara. Rosalba sintió las lágrimas quemar en sus ojos, pero forzó a no llorar. Apenas asintió en silencio. Jimena salió de la cocina con pasos firmes, dejando la empleada temblando. En aquella noche, Emiliano confrontó el socio. Marcó una reunión urgente en el despacho de la empresa, un edificio espejado en el centro financiero de la metrópolis. Rosalba supo de eso porque él ligó pidiendo que ella buscase algunos documentos específicos en su despacho particular en la residencia. Cuando entregó los papeles, vio que eran registros financieros, contratos, comprobantes de transferencias. El rostro de Emiliano estaba tenso, determinado. La reunión aconteció después del expediente. Emiliano colocó todos los documentos sobre la mesa y esperó que el socio se sentase. Entonces comenzó a hablar. Presentó cada evidencia meticulosamente, las cuentas secretas, los encuentros con Jimena, el plan para asumir el control de la empresa. El socio intentó negar al inicio su voz indignada, pero a medida que más pruebas eran presentadas, su fachada comenzó a desmoronar. Por fin, el hombre bajó la cabeza y confesó. Dijo que la esposa de Emiliano habíase aproximado de él hace 3 años, cuando la empresa pasaba por un momento difícil. Ella hablaba sobre cómo el marido estaba cambiando, tornándose más distante, más obsesionado con el trabajo. El socio, recién divorciado y solitario, vio en ella una confidente. La proximidad se transformó en algo más. Cuando la empresa comenzó a recuperarse y crecer exponencialmente, el patrimonio de Emiliano multiplicó. Fue cuando Jimena sugirió que ellos podrían tener todo aquello para sí. Sería fácil, un accidente, una fatalidad. Nadie sospecharía. Emiliano escuchó todo con las manos cerradas en puños. Cuando el socio terminó, permaneció en silencio por largos minutos. Entonces habló con una voz que parecía venir de muy lejos. Dijo que disolvería la sociedad inmediatamente, que tomaría las medidas legales necesarias, que nunca más quería ver a ese hombre en su vida. El socio se levantó de la silla tambaleándose, su rostro blanco como papel. Intentó decir algo, pero Emiliano solo apuntó hacia la puerta. Cuando llegó a casa aquella noche, Emiliano encontró la residencia extrañamente silenciosa. Subió las escaleras llamando a Jimena. El vestidor estaba vacío, las joyas habían desaparecido, documentos importantes que quedaban en la caja fuerte del cuarto tampoco estaban más allí.
Ella había huido, llevándose todo de valor que consiguió cargar. Emiliano se sentó en la orilla de la cama donde había dormido al lado de aquella mujer por tantos años. Sus manos temblaban. Rosalba encontró a Emiliano sentado en la escalinata de la entrada cuando llegó para trabajar a la mañana siguiente. Su ropa estaba arrugada, los cabellos desalineados, parecía no haber dormido la noche entera. Ella vaciló por un momento, sin saber si debía acercarse. Entonces vio las lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Su corazón se estrujó. Subió los peldaños despacio y se sentó al lado de él, manteniendo una distancia respetuosa. No dijo nada. Apenas se quedó allí, su presencia silenciosa ofreciendo un consuelo que las palabras no conseguirían expresar. Emiliano secó el rostro con el dorso de la mano. Pidió disculpas por estar de aquel modo. Rosalba sacudió la cabeza, diciendo que no necesitaba disculparse. Él la miró con gratitud, y algo más que ella no consiguió identificar. Se levantó lentamente y entró en la residencia. Rosalba siguió atrás, agarrando sus materiales de limpieza. La casa parecía mayor ahora, más vacía. El silencio resonaba por los pasillos de una forma opresiva. En las semanas siguientes, la vida de Emiliano se transformó en un torbellino caótico. Los abogados trabajaban día y noche en el proceso de divorcio. Jimena había contratado un bufete poderoso y exigía la mitad de todo. Alegaba que había contribuido para la construcción del patrimonio, que merecía su parte justa. Los periódicos comenzaron a publicar notas sobre la separación del matrimonio conocido en los círculos empresariales. Especulaciones sobre los motivos brotaban en las redes sociales. Emiliano despidió casi todos los empleados de la residencia. No conseguía más confiar en nadie. La única que permaneció fue Rosalba. Ella ahora trabajaba sola en aquella mansión inmensa, sus pasos resonando por los salones vacíos. A veces lo encontraba parado frente a la ventana del despacho, mirando para la nada. Otras veces lo veía trabajando hasta altas horas, intentando mantener la empresa funcionando en medio al caos personal. Un día, él la llamó para conversar. Preguntó sobre la hija de ella. Rosalba sintió un nudo en la garganta al hablar sobre Lupita. Contó que la niña de 4 años tenía una condición respiratoria que exigía medicinas caras y consultas frecuentes. Trabajaba en aquella residencia y en otros 2 lugares para conseguir pagar el tratamiento, pero el salario mal cubría los gastos. A veces tenía que elegir entre comprar las medicinas o pagar la renta atrasada. Emiliano la oyó con atención. Cuando ella terminó, hizo una propuesta. Quería pagar el tratamiento completo de la niña. Rosalba retrocedió inmediatamente, sus ojos desorbitados. Dijo que no podía aceptar caridad, que no era por eso que había contado sobre la hija. Él insistió, explicando que no era caridad, era gratitud por ella haber salvado su vida. Si no fuera por ella, estaría muerto. Un tratamiento médico era lo mínimo que podía hacer. Rosalba luchó contra el orgullo que quemaba en su pecho. Pensó en Lupita, en aquellos ojos grandes y asustados cuando la respiración se ponía difícil, en las noches en que la niña tosía hasta no conseguir más dormir, en las veces en que ella propia lloraba escondida en el baño, sintiéndose impotente. Finalmente, con lágrimas corriendo por el rostro, aceptó. Emiliano llamó inmediatamente para su médico particular y agendó una consulta completa para la niña. 2 semanas después, cuando Lupita pasó por todos los exámenes y comenzó un nuevo tratamiento, la mejora fue visible. La tos disminuyó. La palidez dio lugar a un rosado saludable en las mejillas. La niña volvió a jugar y correr sin cansarse rápidamente. Cuando Rosalba llevó a la hija para una visita de acompañamiento y el médico dijo que el cuadro estaba se estabilizando, ella no consiguió aguantar las lágrimas.
Salió del consultorio y llamó para Emiliano, su voz embargada de emoción al agradecer. Él pidió que ella fuese hasta la residencia. Cuando llegó, lo encontró en el jardín, algo raro en los últimos tiempos. Rosalba se sentó en el banco al lado de él. Lupita corriendo detrás de mariposas entre las flores. Emiliano observaba a la niña con una sonrisa suave. Comentó que hacía tiempo que no veía una niña tan llena de vida. Rosalba siguió su mirada, el corazón transbordando de gratitud. Se quedaron allí en silencio confortable, apenas observando a la niña jugar. Fue entonces que algo comenzó a cambiar entre ellos. Emiliano pasó a reparar en pequeños detalles, la forma como ella tarareaba bajito mientras organizaba la biblioteca, como sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre la hija. La dedicación con que ejecutaba cada tarea, aun las más simples. Comenzó a buscar excusas para conversar con ella. Preguntaba sobre su día, sobre cómo Lupita estaba, sobre sus opiniones en asuntos cotidianos. Rosalba también notaba cambios en sí misma. Su corazón aceleraba cuando oía los pasos de él acercándose. Se sorprendía arreglando el cabello antes de entrar en un cuarto donde sabía que él estaría. Sentía una puntada extraña en el pecho cuando él hablaba sobre las audiencias del divorcio, sobre cómo estaba difícil confiar nuevamente en alguien. Intentaba sofocar esos sentimientos, recordando constantemente de quién era y de cuál era su lugar en aquella casa. El proceso de divorcio se arrastraba. Jimena no cedía en nada. Sus abogados eran agresivos, buscando cada brecha legal posible, mas entonces las evidencias del plan de envenenamiento fueron presentadas en tribunal. Los exámenes toxicológicos de la botella de agua, el testimonio de Rosalba sobre lo que había testimoniado. El juez quedó visiblemente impactado al oír los detalles. La defensa de Jimena intentó alegar que todo era una trampa, que la empleada estaba siendo coaccionada por Emiliano. Rosalba tuvo que comparecer al tribunal. Se sentó en la silla de testigo con las manos sudadas. La abogada de Jimena la bombardeó con preguntas agresivas. Insinuó que ella tenía una relación inapropiada con Emiliano, que estaba mintiendo para beneficiarlo, que había fabricado toda la historia para ganar ventajas. Rosalba respondió cada pregunta con voz firme, a pesar del miedo que sentía. Contó exactamente lo que había visto, sin añadir ni omitir nada. Cuando bajó de la silla de testigo, sus piernas temblaban. Emiliano la esperaba en el pasillo del foro. Agradeció por su coraje. Dijo que sabía cuánto aquello había sido difícil para ella. Rosalba apenas asintió, aún impactada por la experiencia. En aquella noche no consiguió dormir, repasaba cada palabra que había dicho, cada mirada acusadora que había recibido. El veredicto vino 3 semanas después. El juez consideró las evidencias del plan de envenenamiento y decidió a favor de Emiliano. Jimena recibiría apenas un pequeño porcentaje de los bienes, mucho menos de lo que exigía. Ella salió del tribunal a los gritos, prometiendo apelar de la decisión. Emiliano salió por la puerta lateral, evitando los fotógrafos. Cuando llegó en casa, se sentó en la sala vacía y lloró nuevamente, no de tristeza, mas de un alivio exhausto. Rosalba estaba limpiando la cocina cuando lo oyó. Fue hasta la sala y quedó parada en la puerta, sin saber si debería entrar. Él la vio y hizo una señal para que se aproximase. Ella se sentó en la punta del sofá, sus manos nerviosas en el regazo. Emiliano habló sobre cómo su vida había virado de cabeza para abajo. Como todo que pensaba ser sólido había se revelado una ilusión, como se sentía perdido en su propia casa. Rosalba oyó todo y entonces por primera vez compartió su propia historia. Habló sobre el padre de Lupita, que había ido aunque cuando supo del embarazo. Sobre cómo trabajó hasta el último día antes del parto para no perder el empleo.
sobre las noches en que no tenía lo que comer, mas fingía estar satisfecha para que la hija comiese su parte, sobre el miedo constante de no ser suficiente, de fallar con la única persona que dependía completamente de ella. Emiliano la escuchó con atención total. Cuando ella terminó, él dijo algo que la sorprendió. Dijo que ella era la persona más valiente que conocía, que había enfrentado adversidades que harían la mayoría de las personas desistir, y aún así continuaba luchando, que su hija tenía suerte de tener una madre así. Las palabras de él tocaron algo profundo dentro de ella. Por primera vez en años se sintió vista, no como la empleada, no como la pobre infeliz, mas como una persona de valor. Los días siguientes trajeron una proximidad creciente entre ellos. Cenaban juntos en la cocina, conversaciones que se extendían por horas. Él preguntaba sobre sus sueños, sobre lo que haría si el dinero no fuese un problema. Ella hablaba sobre abrir una pequeña tienda, sobre dar una vida mejor para la hija, sobre cosas simples que parecían imposibles. Él compartía sus propios miedos sobre el futuro, sobre reconstruir la confianza. Una noche, después más una conversación que se extendió hasta tarde, Emiliano sujetó la mano de Rosalba. Ella sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Los ojos de él buscaron los de ella con una intensidad que la asustó. Él confesó que había percibido algo cambiando dentro de él, que cuando ella estaba por cerca, la casa no parecía tan vacía, que sus sonrisas hacían los días difíciles parecer soportables, que por la primera vez desde la traición se sentía capaz de confiar en alguien nuevamente. Rosalba retiró la mano como si hubiese tocado fuego. Se levantó del sofá, su corazón latiendo descompasado. Dijo que él estaba confundido, que era apenas gratitud por lo que ella había hecho, que ella era la empleada y él el patrón, que aquello era imposible. Emiliano también se levantó, dando un paso en su dirección. Insistió que sabía exactamente lo que sentía, que no era confusión ni gratitud, que habíase apasionado por la fuerza de ella, por la bondad, por la forma como enfrentaba el mundo con coraje, aun cuando todo parecía perdido. Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Rosalba. Ella sacudió la cabeza repetidamente. Habló sobre la diferencia entre sus mundos. Él frecuentaba cenas en restaurantes sofisticados, mientras ella mal tenía un vestido decente. Él era fotografiado por revistas de negocios, mientras ella limpiaba baños para sobrevivir. ¿Cómo aquello podría funcionar? Las personas reirían de ella, dirían que era interesada, que estaba usando él. ¿Y qué acontecería cuando él percibiese que ella no pertenecía a aquel mundo? Emiliano intentó argumentar, mas ella ya había decidido. Con voz firme a pesar de las lágrimas, pidió dimisión. Dijo que no podía continuar allí, que aquello solo traería sufrimiento para ambos, que él merecía a alguien de su nivel, alguien que pudiese caminar a su lado sin avergonzarlo. Antes que él pudiese responder, ella corrió para fuera de la sala. Agarró sus pertenencias y salió por la puerta de atrás. Emiliano quedó parado en el medio de la sala vacía, oyendo el eco de sus propios pasos. En los meses siguientes, él intentó encontrarla. Llamó para el número que tenía, mas estaba apagado. Fue hasta la dirección, en el registro de empleados, mas descubrió que ella habíase mudado. Preguntó a los comerciantes de la región, mas nadie supo informar. Era como si ella hubiese desaparecido. Se sumergió en el trabajo intentando olvidar, mas cada rincón de la residencia traía memorias de ella. El cuarto donde ella tarareaba, la cocina donde preparaban café juntos, el jardín donde asistieron la hija a jugar. Rosalba habíase mudado para la periferia distante de la metrópolis. Consiguió un pequeño trabajo en una lonchería del barrio. El salario era menor, las horas más largas, mas ella prefería así. Lejos de él, lejos de la tentación de acreditar en algo imposible.
Lupita preguntaba por el hombre gentil que había ayudado con las medicinas. Rosalba desviaba el asunto, el corazón apretado. A la noche lloraba en silencio para que la niña no oyese. 6 meses se pasaron. La vida de Emiliano habíase estabilizado superficialmente. La empresa continuaba creciendo, su patrimonio aumentando, mas él se sentía hueco por dentro. Intentó salir con otras mujeres presentadas por amigos bien intencionados. Todas eran bonitas, educadas, del mismo círculo social. Ninguna hacía su corazón acelerar. Ninguna tenía aquel brillo en los ojos cuando hablaba sobre sueños simples. Ninguna era ella. Fue entonces que recibió una llamada del hospital. Reconoció el nombre de la institución inmediatamente. Era donde la hija de Rosalba había sido tratada. La voz al teléfono explicó que la niña había sido internada con una crisis respiratoria grave. Necesitaba de una cirugía urgente. La madre no tenía condiciones de costear con los costos. Habían conseguido el contacto de él a través de los registros antiguos de pago. Preguntaban si él podría ayudar nuevamente. Emiliano no pensó 2 veces. Agarró las llaves del coche y dirigió hasta el hospital. Su corazón latía descompasado durante todo el trayecto. Cuando llegó al pasillo del ala pediátrica la vio. Estaba sentada en el suelo apoyada en la pared, el rostro escondido entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Ella usaba el uniforme de la lonchería manchado y arrugado. Su cabello estaba preso en una cola de caballo desalineada. Él nunca la había hallado tan bonita. Ella levantó los ojos y lo vio. Por un momento quedó paralizada. Entonces se desplomó. Se levantó tambaleante y él la sujetó antes que cayese. Rosalba lloró en sus brazos, todo el dolor y desesperación de los últimos días saliendo en ondas. Él la abrazó fuerte, murmurando que estaba allí, que todo quedaría bien, que cuidaría de todo. Ella no tenía más fuerzas para rechazar. La cirugía fue marcada para el día siguiente. Emiliano contrató los mejores especialistas. Quedó al lado de Rosalba durante toda la espera. Sujetó su mano cuando ella temblaba. Trajo café cuando ella no conseguía moverse. Cuando el equipo médico finalmente salió de la sala quirúrgica con noticias positivas, Rosalba se derrumbó de alivio. La niña había respondido bien. Necesitaría de algunas semanas de recuperación, mas estaba fuera de peligro. Durante los días de internación, Emiliano visitaba todos los días, traía juguetes para la niña, que sonreía anchamente al verlo. Conversaba por horas con Rosalba mientras la niña dormía. Lentamente, las barreras que ella había construido comenzaron a caer. Él hablaba sobre cómo había intentado encontrarla, sobre cuántas veces había agarrado el teléfono para ligar, apenas para recordar que el número estaba apagado, sobre cómo la casa parecía un mausoleo sin su presencia. Rosalba finalmente confesó que también había sufrido, que pensaba en él todos los días, que intentaba convencerse a sí misma de que había tomado la decisión correcta, pero su corazón insistía en disentir. Él tomó sus manos encallecidas entre las suyas. Dijo que no le importaba lo que otras personas pensaran, que ella le había enseñado el valor verdadero de las cosas, que al lado de ella se sentía completo por primera vez en la vida, que la riqueza no estaba en las inversiones en la bolsa o en el dinero acumulado, sino en tener a alguien genuino a su lado. Cuando Lupita recibió el alta, él las llevó de vuelta a la residencia. Rosalba vaciló al pasar por el portón. Tantas memorias de aquel lugar. Tanta cosa había sucedido entre aquellas paredes. Pero ahora era diferente. Él había preparado un cuarto especial para la niña, con colores alegres y juguetes. Y para ella, un espacio donde pudiese finalmente descansar. No como empleada, sino como parte de aquella casa. En los meses siguientes construyeron una nueva rutina.
Él le enseñó sobre los negocios, descubriendo que ella tenía una inteligencia natural impresionante. Sus ideas sobre responsabilidad social transformaron la empresa. Ella propuso programas de apoyo para empleados en situación de vulnerabilidad, guarderías para madres trabajadoras, ayuda educacional. La empresa no solo creció en lucro, sino que ganó reconocimiento por sus prácticas humanizadas. Ella, por su parte, le enseñó sobre gratitud, sobre encontrar alegría en una puesta de sol, en una comida sencilla compartida, en una tarde perezosa en el jardín. Lupita floreció en aquel ambiente de amor. Veía en Emiliano una figura paterna que nunca había tenido. Él descubrió que los mejores momentos del día eran cuando volvía a casa y encontraba a las dos esperándolo. Cuando finalmente decidieron asumir la relación públicamente, enfrentaron olas de críticas. Revistas publicaron notas venenosas. Conocidos de la alta sociedad les dieron la espalda, pero ellos permanecieron firmes, tomados de las manos contra el mundo. Rosalba probó su valor no solo como compañera, sino como visionaria. Sus iniciativas sociales trajeron retorno positivo no solo en imagen, sino en productividad y lealtad de los empleados. Emiliano percibía la ironía del destino. Había casi perdido todo por confiar en las personas equivocadas. Pero aquel momento terrible en el coche, cuando una mano humilde cubrió su boca y cambió el curso de su vida, había sido el mayor regalo. No solo salvó su vida física, sino que rescató su capacidad de confiar, de amar, de ver valor donde la sociedad solo veía diferencia de clase. Años después, en una ceremonia íntima, él le pidió matrimonio. No quiso ostentación, apenas las personas que realmente importaban. Cuando ella dijo que sí, con lágrimas de felicidad, él supo que había encontrado su lugar en el mundo. Lupita, ahora una niña saludable y radiante, fue la madrina. La residencia que antes resonaba vacía, ahora rebosaba de vida, de risas, de amor verdadero. Y todo porque una mujer valiente, aun con miedo de perder todo, escogió hacer lo que era correcto. Escogió salvar una vida cuando podría haber quedado en silencio. Y en esa elección salvó no solo un hombre, sino que construyó un futuro que ninguno de los dos jamás imaginó posible. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que van a hacer tu vida más feliz. Comenta lo que te pareció de mi historia dando una nota de 0 a 10 y muchas gracias.